Hola mis amigos, bienvenidos a ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Soy el pastor Mario Ceguera, pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva. Y vamos a iniciar este viaje de 40 días viendo las 3 preguntas más importantes de la vida. La pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo? La pregunta de significado, ¿es mi vida importante? Y la pregunta de intención, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Es mi vida importante? ¿Y cuál es mi propósito? Estas son las 3 preguntas más importantes de un ser humano en la vida. No existen más preguntas. De hecho, la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo?, fue hecha por un hombre llamado Jeremías hace miles de años. Dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solamente para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Obviamente, Jeremías estaba teniendo un mal día. Estoy seguro que usted también ha tenido malos días cuando usted ha dicho, ¿por qué estoy vivo? Mi vida es un desastre. Todo lo que tengo solamente son problemas, dificultades y tribulaciones. ¿Es por eso que estoy yo aquí en la tierra, para tener problemas? ¿Sabes? Escuché a alguien decir una vez, espero que la vida no sea una broma porque de verdad no la entiendo. Y la verdad es que muchos no la entendemos. Puedes tratar de entender la vida por tu propia cuenta, pero la verdad es que no tienes muchas opciones. Ahora, puedes intentar lo que yo llamo el enfoque místico para encontrar el propósito de la vida. Y lo puedes encontrar en muchos libros y seminarios de la nueva era. Seguramente lo encontrarás en programas de debates. El enfoque es definir el propósito de la vida de esta forma. Y dicen, mira dentro de ti y encontrarás el propósito de tu vida. ¿Sabes? Eso suena muy espiritual, pero hay un problema con el enfoque místico. No funciona. Si yo pudiera ver dentro de mí mismo y encontrar el propósito de mi vida, lo podría hacer y todo el mundo ya sabría su propósito. Yo ya lo he probado y probablemente tú también. Pero la respuesta no está dentro de ti. Tú no puedes decirte a ti mismo cuál es tu propósito. Ahora, el segundo enfoque que la gente toma para descubrir su propósito es lo que llamo el propósito de la autoayuda. Puedes ir a todo tipo de librerías y encontrar una grande cantidad de libros de autoayuda donde te hablan cómo descubrir tu propósito en la vida. Déjame ahorrarte mucho dinero. Todos dicen la misma cosa y todos dicen esto. Tienes que inventar tu propósito, tienes que hacerlo tú mismo. Eres tú quien decides. Y no solamente dice lo mismo, sino que también tiene los mismos pasos predecibles y son estos. Sigue tus sueños, ve tras tus ambiciones, apunta a lo alto, establece metas, confía en que puedes lograrlo y nunca, nunca, nunca te rindas. Ahora, todas estas sugerencias son buenas, son buenos consejos para volverse exitoso, pero puedes ser muy exitoso en la vida y todavía nunca saber por qué Dios te trajo a la tierra, viviendo sin saber cuál es tu verdadero propósito. ¿Sabes? Conozco a muchas personas que son muy exitosas en la vida, en sus carreras, en todo tipo de áreas, pero sus vidas están destruidas y no tienen ni la más mínima idea de cuál es su propósito en la vida, porque el propósito de la vida no es solamente adquirir posiciones o prestigios o poder, quizás placer. No, tu propósito es mucho más grande que el placer, que el prestigio. El propósito de tu vida es mucho más grande que tus propios logros personales. Es mucho más grande que tu propia felicidad, tus ambiciones, tus metas y tus sueños. Todo esto es bueno, pero no fuiste puesto para eso aquí en la tierra. Puedes tener mucho éxito y aún así sentirte vacío en tu corazón e insignificante allá en tu interior. Así que el enfoque místico no funciona. El enfoque de autoayuda tampoco funciona. Puedes tratar lo que yo llamo el enfoque filosófico. Un doctor de filosofía de Illinois escribió una vez a 250 de los más reconocidos filósofos y científicos e intelectuales del siglo XX y les hizo una sola pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Él luego publicó las respuestas de ellos escritas a mano y él publicó sus respuestas en un libro.
Yo leí ese libro y era muy depresivo. Ni siquiera uno de los 250 filósofos sabía el significado y el propósito de su propia vida. De hecho, la mayoría admitió que solamente estaban suponiendo. La mayoría dijo: estoy perdido, no tengo ni la más mínima idea de cuál sea el propósito de la vida, o si realmente hay un propósito en la vida, tampoco lo sé. De hecho, varios de ellos escribieron al doctor y le dijeron: si logras descubrir cuál es el propósito de la vida, por favor, dímelo. Uno de los famosos psiquiatras escribió al doctor y le dijo: yo no conozco el significado y el propósito de la vida, pero pareciera que fue hecho intencionalmente. Bueno, eso es de mucha ayuda. Muchas gracias, Carol. Sabes, estos hombres escritores de ciencia ficción dijeron: no existe un propósito para la vida. Otro que escribió el libro de Trampa 22 dijo: no tengo ni siquiera una idea del significado de la vida y ya no quiero seguir buscando. Esta es una revelación trágica, porque una vida sin propósito pues no vale la pena vivirla. No es de extrañar que hemos quitado a Dios de nuestra vida y el promedio de suicidio se ha disparado. Es la tercera causa de muerte en el mundo entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque la vida sin un propósito pues no tiene sentido. Pero la buena noticia es esta: tú fuiste hecho para un propósito, y la única opción restante para descubrir tu propósito en la vida pues es preguntarle a tu Creador. Tú fuiste hecho por Dios y para sus propósitos, y hasta que no entiendas eso, la vida pues no tendrá ningún sentido. Así que, ¿por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios te hizo a ti? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué estás tú en este planeta? ¿Hay alguna razón o hay algún propósito para mi vida? Sí que lo hay. La Biblia lo dice en Proverbios 16, versículo 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. No fuiste hecho para tu propósito o para tu placer o para tus metas o ambiciones o sueños. Dios te hizo para su propósito. Si estás hoy vivo, si tu corazón está palpitando y está respirando, entonces Dios tiene un propósito para tu vida, porque Dios nunca ha hecho nada sin ningún propósito. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos hizo por 5 propósitos, y durante los 40 días de este viaje que emprenderemos juntos, vamos a estar mirando juntos detalladamente estas 5 razones por las cuales Dios te puso en la tierra. Yo estoy muy emocionado por ello, y creo que también te debes de emocionar tú, porque estos 5 propósitos son los que dan a la vida el verdadero significado. Pero lo que hoy quiero que puedas entender es el motivo detrás de estos 5 propósitos. ¿Por qué te creó Dios para ese propósito? ¿Cuál ha sido su motivación principal de tu creación? Creo que escribas esto: Dios me creó para amarme. Escribe: Dios me creó para amarme. Así es, Dios te hizo para amarte. La Biblia nos dice esto en Efesios capítulo 1, verso 4: incluso que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Encierra la frase Dios nos amó en tu guía de estudio. Dios dice que tú fuiste creado para ser amado. ¿Amado por quién? Por Él. Dios te hizo para amarte. Ahora observa que en este versículo dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de que antes de que Dios pensara en el universo, Él ya estaba pensando en ti? ¡Wow! Apuesto que no lo sabías. Antes de que Dios creara la tierra, Él dijo: yo voy a crear el medio ambiente ideal para crear a los seres humanos, o sea, para crearte a ti. Así es de grande su amor por ti. Él te tenía en su mente mucho antes de que empezara el mundo, y te hizo por una sola razón: para mostrarte su increíble amor que te tiene. Así que la respuesta a la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo?, es esta: Dios me hizo y me creó para amarme. Ahora,
la segunda gran cuestión de la vida es la pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo esté aquí en la tierra? Isaías, el profeta de la Biblia, enfrentó la misma pregunta y dice: mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Eso dice Isaías 49:4. Verás, sin un propósito, pues la vida parece trivial, sin sentido. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para tener significado. Debes de tener significado, debes de tener un propósito en tu vida para tener esperanza, y debes tener esperanza para afrontar la vida. Ahora, el significado es mucho más importante y mucho más grande que el estatus o el éxito. El significado es mucho más que la posesión o el poder, el placer o el prestigio, porque ninguna de esas cosas va a durar, pero el verdadero significado sí va a durar, y eso proviene al cumplir el propósito de Dios para tu vida, porque solamente el propósito de Dios dura para siempre. De hecho, el propósito de Dios para tu vida no solamente dura para siempre, sino que el propósito de Dios para tu vida comenzó incluso antes de que tú nacieras. Esto es maravilloso. Isaías 44, versículo 2 dice la palabra del Señor: yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes de que nacieras. Eso dice Isaías 44, verso 2. Así es lo mucho que Dios te ama. No solamente estabas en la mente de Dios, sino que Él tuvo cuidado de ti desde mucho antes de que nacieras. Cuando tu madre aún te cargaba dentro de su vientre, Dios tuvo cuidado de ti. Él tuvo cuidado de ti porque Él fue el que te creó y te planeó. No eres un accidente. Lo digo de nuevo, no eres un accidente. Hay padres por accidente, pero no hay nacimientos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Hay embarazos no planeados, pero no hay gente sin propósito. Dios toma en cuenta incluso los errores humanos. Dios nos quería aquí en este mundo, porque si Dios no te amara, tú no estarías aquí. De hecho, Él te planeó desde antes de que Él creara el mundo. Tú no eres entonces un accidente. La Biblia lo dice de esta forma en el Salmo 139, 16. Me viste, Dios, antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Increíble es esto. Cada día de mi vida estaba planeado. Está planeado en Dios. Eso es lo mucho que le importas a Dios. Él está interesado en cada detalle de tu vida. Él ha visto todo lo bueno, lo malo y lo feo, y lo tiene registrado en su libro. Incluso antes de que nacieras, Él sabía todas las decisiones tontas que tomarías. Él sabía todas las decisiones tontas que tomarían para herirte, así como tú también lastimarías a otro. Pero Él te vio y aún así te amó, y aún te sigue amando, y aún tiene un plan y un propósito para tu vida. A pesar de todas las heridas que has vivido, tú le importas a Dios. Pero Él no solamente te amaba y te conocía antes de que nacieras, sino que su propósito para tu vida va a durar para siempre. En el Salmo 33:11 dice esto: los planes del Señor se mantienen firmes y para siempre. Encierra esto: los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Así que, si los planes de Dios van a durar para siempre, entonces, ¿qué es lo que se supone que haga con ellos ahora mismo? ¿Y cómo es que le dan significado a mi vida? Ahora, si no entiendes nada de lo que estoy diciendo en esta primera sección, quiero que entiendas esto. La vida es solamente la preparación para la eternidad. Déjame decirle otra vez: la vida es la preparación para la eternidad. Esta vida es la preparación para la próxima. Eso es el significado de la vida en la tierra. Esta vida es la preparación para la próxima vida. Dios te puso en la tierra para prepararte para lo que vas a hacer por el resto de la eternidad con Él. Sus planes
y sus propósitos para ti son eternos, son infinitos. De hecho, quisiera que escribas esto. Está bien, escribe esto. Yo fui creado para vivir eternamente. Yo fui creado para vivir eternamente. No es una exageración que Dios tiene planes a largo plazo para tu vida. El mayor error que la gente comete hoy en día es que piensan a corto plazo. Piensan en el aquí, en el ahora, y piensan que todo lo que importa es lo que ocurre en sus 70, 80 o 90 años que viven aquí en la tierra. Pero no podrían estar más equivocados, porque un día tu corazón va a dejar de latir y ese será el final de tu cuerpo. Eso no va a ser el final de tu alma, porque tú fuiste creado para la eternidad. De hecho, si tuvieras que tratar una línea desde donde estás sentado ahora mismo hasta la luna, tu vida en la tierra representaría menos del primer milímetro de esa línea, comparado a los billones y trillones de años que vas a estar en la presencia de Dios. Entiende esto. Esta vida no es todo lo que hay. Esta vida es solamente el acto de apertura. Es un ensayo general. Es como estar en preescolar, como el jardín de niños, como la vuelta de calentamiento antes de que la verdadera carrera comience. Si vivieras tu vida como si todo lo que importa es lo que ocurre aquí y ahora, amigo, estás cometiendo el error fatal de tu vida. Dios te dice esto: te puse en la tierra para que practiques lo que vas a hacer por el resto de la eternidad. Eso es lo mucho que tú le importas a Dios. Tú fuiste creado para vivir eternamente. Ahora, la Biblia dice de esta forma en 2 de Corintios capítulo 5, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno en el cielo, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Ahora, esta es la clave para entender el significado de esta vida. Cuando logras entender que primeramente Dios te hizo para amarte y segundo, que fuiste creado para vivir eternamente, pues eso le da significado a nuestras vidas. No importa qué más nos pueda ocurrir. Y esto nos lleva a la tercera gran pregunta de la vida, la pregunta de intención. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Sabes, tal vez Dios me hizo para amarme y voy a vivir para siempre, pero ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí y ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida antes de llegar a la eternidad? David hace esta pregunta en el Salmo 89 y dice: ¿para qué creaste a los mortales? David se está haciendo la misma pregunta que usted y yo nos hemos hecho, una pregunta fundamental. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Eso es lo que veremos juntos en toda esta serie. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sabes, uno de los máximos filósofos del siglo XX, quien era a su vez ateo, él dijo estas palabras: a menos que se dé por hecho la existencia de un Dios, la búsqueda del significado y propósito de la vida no tiene ningún sentido. Ahora, un ateo lo dijo. Incluso él pudo comprender que la única forma que la vida puede tener significado y propósito es si existiera un Dios que nos hubiera de haber creado para algún propósito. No estás aquí por accidente. Si tú no crees en Dios, entonces no hay significado ni propósito para la vida. Esa es la conclusión lógica y este hombre estaba en lo correcto. Porque si no existe Dios, entonces solamente somos un fenómeno al azar, un accidente de la naturaleza, y la vida no tiene ningún sentido, ningún enfoque en absoluto. Si no existe Dios, entonces no existe lo correcto o lo incorrecto, no existe el bien o el mal, el significado, el propósito. Solamente esto toma valor si existe un creador moral. Así que tienes que ir a tu creador para poder saber tu propósito, y esto es lo que vamos a hacer durante estas semanas. Si tú quieres saber cuál es el propósito intencionalmente, tienes que preguntarle a tu autor. Si tú miras una cosa y no sabes para qué sirve, tienes que preguntarle al inventor o mirar el manual para que tú te des cuenta para qué fue creado.
Ahora, tú no vas a descubrir tu propósito en la vida escuchando programas de opiniones. No descubrirás tu propósito en la vida asistiendo a seminarios. No vas a descubrir tu propósito en la vida leyendo hojas de arqueología o oyendo ciertos filósofos, porque ellos solamente están suponiendo. La única forma de saber tu propósito es preguntarle a tu Creador, a quien te hizo, ¿por qué me hiciste Dios? Proverbios capítulo 9, verso 10 dice esto: conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Ahora, cuanto más conozcas a Dios, cuánto más podrás conocer el significado y el propósito de tu vida. Así que quiero que escribas esto: yo encuentro mi propósito en Dios. Yo encuentro mi propósito en Dios. No existe otra forma de averiguar por qué estoy aquí. Colosenses 1:16 dice de esta forma: todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo dice la palabra del Señor. Todo empieza con Dios y está sostenido por el mismo Dios. Todo en la vida se trata de Dios y no se trata de nosotros o de mí. Lo diré otra vez: fuiste hecho por Dios y para Dios, y hasta que no entiendas eso, la vida no tendrá sentido. Ahora, la Biblia dice esto: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios. Él dice que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Si tú quieres saber tu propósito, debes de comenzar conociendo a Dios. Así que me gustaría que puedas recordar esta frase para esta semana: no se trata de mí, se trata de Dios. Lo repito: no se trata de mí, se trata de Dios. De hecho, ¿por qué no lo repito en voz alta conmigo, todos juntos? No se trata de mí, se trata de Dios. Una vez más: no se trata de mí, se trata de Dios. Así es. Quiero que veas a la persona que tienes a tu lado en tu grupo y le digas: no se trata de ti, se trata de Dios. Vamos, no se trata de ti, se trata de Dios. Ahora, esto va a tomar los próximos 40 días para que podamos nosotros desempacar la respuesta que buscamos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué se toman 40 días? Bueno, la Biblia es muy clara en que Dios considera 40 días como un periodo espiritual significativo. Muchas veces en la Biblia, cuando Dios iba a preparar a alguien para su propósito, Él tomaba 40 días. Por ejemplo, la vida de Noé fue cambiada en 40 días de lluvia. La vida de Moisés fue cambiada en 40 días en el monte Sinaí. La vida de David fue transformada por un desafío de 40 días contra Goliat. La ciudad de Nínive tuvo 40 días para cambiar sus malos caminos. Jesús marcó el inicio de su ministerio con 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados con 40 días junto a Jesús después de su resurrección. Escucha cuidadosamente. Si vives para tener 70 años, vas a vivir 25,550 días. Está bien, 25,550 días. ¿No crees que valdría la pena, digamos, apartar 40 de esos días para averiguar qué se supone que debo de hacer con los otros 25,500 días? Yo creo que sí. Y si en los próximos 40 días pueden ser los más significativos de tu vida, de hecho, te voy a decir que van a transformar tu vida y yo no tengo ninguna duda de ello. Lo he visto ocurrir literalmente en cientos y cientos de vidas. Ahora, es evidente que todos estamos en diferentes etapas de nuestra jornada espiritual, pero nunca es demasiado tarde para que le preguntes a Dios: ¿qué haré con mi vida? Ya sea que tengas 50 años y que ni siquiera sepas hasta este punto de tu vida ni para qué viniste al mundo, pero me alegra que estás aquí porque tu corazón está abierto y eres intelectualmente honesto. Estás dispuesto a considerar los hechos que Dios tiene para ti. Él te va a mostrar el propósito para tu vida. La Biblia dice esto: toda
toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, entonces él gozará de la estima de Dios. Quisiera que pudiéramos orar juntos en este momento antes de cerrar y que ustedes vayan a su tiempo de preguntas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y en esa posición quiero que sepas que Dios tuvo un propósito al traerte aquí en este día para que oyeras o miraras este video. Él quiere que tú le puedas conocer y que puedas saber el propósito que Él tiene para tu vida. Así que, ¿por qué no comenzamos esta jornada hablando con Él? No tienes que decir palabras extravagantes, sino tienes que decir solamente sígueme en oración y yo voy a orar y tú también puedes decir yo también, Señor. Solamente di algo similar en tu mente. Cierra tus ojos y dile así: querido Dios, me doy cuenta que al no ser por ti ni siquiera estaría vivo, porque tú me hiciste y tienes algún propósito para mí. Admito que yo he estado enfocado en mis planes, en mis metas y mis sueños y no en los tuyos, pero realmente yo quiero saber tu propósito para mi vida. Así que en este momento me comprometo los próximos 40 días de mi vida para aprender los propósitos que tú tienes para mi vida. Gracias por haberme hecho para amarme. Gracias por haberte interesado en mí aún antes de hacer el universo y aún antes de que yo te conociera. Gracias, Señor, por crearme para vivir eternamente. Gracias por haberme traído aquí hoy en día para escuchar este mensaje. Yo quiero vivir el resto de mi vida lleno de significado. Y quiero comenzar en este momento llegándote a conocer mejor. Así que este día tomo mi primer paso y ya abro mi vida, abro mi mente y mi corazón completamente a ti, Señor. Enséñame lo que tú quieras enseñarme. Ayúdame, Señor, para conocerte personalmente. Y hago esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Toma control de mi vida y perdona todos mis pecados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mis amados hermanos, y nos vemos en la próxima jornada. Que el Señor te bendiga y la próxima semana seguiremos aprendiendo este tan importante tema.